Hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo va? Buenas. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, Bien. Bueno, cuénteme cómo fue con el práctico. ¿El fin de semana hicieron algo? ¿Pudieron avanzar? Sí, en mi caso, en el último práctico ya en la mitad me quedé. Bien. Ahora comenzamos entonces con ese. Así que ahora pongo el práctico ahí y lo vemos. Bien, entonces hay que comenzar a hacer práctico 2, módulo 2, clase 5 y 6. Los temas a ver son herencias, polimorfismo, objeto dentro de objetos, encapsular atributos y métodos. ¿Sí? La parte esa de polimorfismo, la parte de herencias, ya lo vimos. Así que vamos a repasar un poquito y vemos cómo hacemos esta parte de acá. ¿Se acuerdan? A ver, déjenme ver dónde estaba. ¿Se acuerdan de este ejemplo que vimos en la clase? No me acuerdo cuándo fue, si fue el jueves o el miércoles. Vimos esta clase en donde vimos, teníamos 3 clases. Teníamos auto, camión y bicicleta. De esas clases nosotros fuimos encontrando cuáles son los atributos que tiene cada una de las clases. Y luego fuimos viendo de que habían atributos que tenían en común entre estas 3 clases, como por ejemplo la cantidad de ruedas, el color, la marca y el modelo. ¿Sí? Esos atributos eran comunes en las clases. Entonces, todas las características que son comunes a las clases, yo lo iba a colocar en una única clase. ¿Sí? Y por medio de esa clase yo iba a poder redefinir estas otras clases. Entonces buscamos un nombre que sea común a estas 3 clases: auto, camión y bicicleta. Habíamos llegado a la conclusión de que ambos, o los 3, son vehículos. ¿Sí? Entonces yo definía una clase que se llamaba vehículo. En esa clase colocaba los atributos que eran comunes a estas clases que yo tengo aquí abajo, y esas clases que son, esos atributos que son comunes, yo los definía en esta clase particular. Y luego buscaba métodos que también sean comunes, que también estén relacionados. Entonces hemos buscado frenar y estacionar. Ahora, una vez que yo he definido eso en mi clase, puedo, por medio de la herencia, ¿sí? Que es este nuevo concepto de la programación orientada a objetos, yo puedo obtener otra clase a partir de una ya creada. Entonces yo he creado una clase que se llamaba vehículo, que tenía estas características, y por medio de esa clase he creado otra que se llame auto, en donde
al aplicarle la herencia, ya automáticamente hereda atributos y hereda comportamientos. O sea, los métodos y los atributos, todos ya los hereda directamente esta clase. Y lo único que tengo que hacer acá, en mi clase auto, es definir todos los atributos que son propios del auto y no atributos que son comunes a las otras clases. Entonces, el auto propio tiene, por ejemplo, no sé, la cantidad de puertas o el tipo de combustible, ¿sí? Y el camión dijimos que tenía capacidad de carga, tipo de transporte o si tenía o no un acoplado. La bicicleta, dijimos que tenía el tipo de frenos, cuando tenía freno, acá era freno si era por V-brake, o sea, con una varillita, o si es que era freno a disco, por ejemplo. Teníamos el rodado de la bicicleta, ¿sí? Que no lo tiene auto, que no lo tiene camión, ¿sí? El rodado de la bicicleta es, si es que roda 26, 28, 29, el tipo de transmisión, el cuadro. Y después tenían comportamientos, ¿sí? Cambiar la velocidad, que la bicicleta pueda saltar, que el camión pueda encender, en este caso, cargar la carga, velocidad crucero para el auto. ¿Sí? Entonces, todo ese tipo de comportamientos que sean, si hay algo que es común a todos, yo los coloco acá. Si hay algo que no es común a todos, entonces no lo puedo colocar acá, porque si no, si este hereda de también va a heredar ese atributo que no es común a la bicicleta, y eso no estaría bien. ¿Se entendió hasta acá esta parte, chicos, lo que habíamos visto la última vez? Sí, Sí, hasta ahí porque sí se entiende. hasta ahí se entiende, bien. A eso que estaba explicado ahí, nosotros lo habíamos hecho en código. Y ahora abro el Eclipse. Y habíamos hecho esto nosotros. Habíamos definido una clase vehículo en donde yo le colocaba todos los atributos que son propios de un vehículo, ¿sí? O sea, de cualquier vehículo va a tener mínimamente estos atributos. Después puede tener otros atributos más, porque no todos los vehículos son iguales, ¿sí? Entonces, todo lo que sea común a los vehículos yo lo voy a definir aquí. Y luego tengo que ir ya especificando cada atributo, cada detalle, ya en particular con respecto a la clase que yo vaya a crear a partir de otra. O sea, acá, vehículo sería la clase padre y auto sería una subclase de vehículo, ¿sí? O sería una clase hijo, podríamos decir. Entonces, esta es la superclase, esta es la subclase. O este es padre, este es hijo, ¿sí? Pero esa es la idea, de que esta va a estar en un nivel superior y esta es la que hereda. O sea, yo voy a tener así, auto hereda todas las características de vehículo, de camión, camión también hereda de vehículo y bicicleta también hereda de vehículo. No me acuerdo si yo tengo vicio. No lo tengo al vicio. Bueno, hay una forma de, vamos a poner acá el Word. Hay una forma de poder describir eso por medio de diagramas. Esos diagramas se llaman UML. ¿Sí? UML es un lenguaje que me va a servir para modelar
todas esas cosas de la programación orientada a objetos. Ellos le llaman lenguaje unificado de modelado, ¿sí? ¿Dónde tengo el insertar? Vamos a insertar. Hagamos así. Es como si yo tuviera una superclase, ¿sí? Y luego acá vamos a crear una subclase ahora. Esto más chiquito. 1, 2, y 3. Y luego tenemos esta flecha, ¿sí? Que hereda de ahí. Vamos a crear otra, que esta también hereda de ahí. Y acá vamos a crear otra. Donde esta también hereda de ahí. Entonces acá adentro, donde tengo para escribir, pues acá el cuadro de texto. Pues acá es como que colocamos el vehículo, ¿sí? Ahí tenemos vehículo. Y acá tenemos auto. ¿Me están siguiendo, chicos? ¿Se entiende o no se entiende nada? Sí, profe. Sí, profe, sí, sí se entiende. Bueno, esto es lo que van a tener que hacer ustedes con el práctico. Por eso es que estoy haciendo así, para que sepan cómo tienen que hacer el concepto de herencia, ¿sí? Entonces, ustedes le van a dar, generalmente, le van a dar estas clases. Le van a decir, yo tengo un auto, tengo un camión, dice ahí. Tengo un camión, tengo una bicicleta. Entonces a ustedes les van a dar estas clases, ¿sí? Y uno, si no sabe el concepto de herencia, ¿qué es lo que va a hacer? Va a poner a describir todas las cosas del auto, todas las cosas del camión y todas las cosas de la bicicleta, ¿sí? Entonces, antes de hacer eso, primero veamos, ¿será que hay algo en común entre estas tres clases? O capaz que no entre las tres, sino entre las dos. Capaz que entre dos clases hay algo en común. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a buscar nosotros. Cosas y características que hay en común entre una clase y otra, ¿sí? Por ejemplo, si estamos en la universidad, nosotros definimos, quiero hacer todo el sistema de alumnos, por ejemplo, todo el sistema de los empleados o de los profesores. Cuando yo tengo que definir en clases, a todo eso, definir una clase alumno, definir una clase profesor, ¿sí? Y de alumno tengo que definir todos los atributos del alumno. Va a tener nombre, va a tener apellido, va a tener domicilio, va a tener DNI, va a tener, no sé, un número de legajo. Defino el profesor, va a tener un nombre, va a tener un apellido, va a tener un domicilio, va a tener un DNI, ¿sí? Son cosas que hay en común entre alumno y un profesor. ¿Por qué? Porque ¿qué son alumno y profesor? ¿Qué hay en común entre un alumno y un profesor? Son personas. Son personas, entonces me conviene definir una clase persona y a partir de ella empezar a subdividir, o sea, a crear subclases que pertenezcan o que hereden características y métodos de persona. ¿Sí? Entonces defino una única vez a la clase persona y luego si tengo que crear más clases,
alumnos, no sé, profesores, empleados, ¿qué más? Rectores, tantas cosas que hay en la universidad y todo van a heredar de persona, ¿sí? Entonces defino una única vez y voy haciendo herencias porque la herencia me va a permitir reutilizar código. Yo voy a definir un único código acá en esta clase, una superclase, por así decirlo, en esto, y estas subclases van a heredar todos esos métodos y atributos. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo va a ser esa herencia? Miren de sencillo que es. Yo voy en, habíamos dicho, en auto, solamente colocando esta palabrita, yo ya podía obtener todos los atributos y todos estos métodos que pertenecían a vehículo. ¿Sí? Nosotros acá tenemos solamente auto. Ahora yo puedo acá mismo, estamos en unidad 2, TP234, estamos acá. Yo puedo aquí mismo, a ver si creamos otra, a ver, hagamos así. Creemos otro paquete, pero ahora que ya no sea TP234, sino que sea del nuevo que estamos creando nosotros acá. Package, entonces que sea 2 TP2, así era, clase 5, 6, si mal no recuerdo. ¿Cómo es esto? Trabajo patio 2, 5 y 6. Clase 5, 6. Entonces vamos a crear eso y en esta clase, o en este paquete que no tengo nada, ¿sí? Vean que en este paquete tengo cosas, acá no tengo nada. Acá voy a crear la otra clase. Que nosotros teníamos tres, teníamos auto, teníamos camión y teníamos bicicleta. Ahora vamos a crear acá camión. ¿Sí? Voy a crear una clase camión. No voy a colocar el método public static void main. ¿Por qué? Porque estas clases no se van a ejecutar. O sea, yo tengo que realizar el modelo. Una vez terminado el modelo, recién poder crear otra clase en donde yo pueda usarla a esto. Entonces vamos a poner public, esto no vamos a crearlo y vamos a poner finish. Entonces yo haciendo eso y ahora diciéndole, quiero que esta clase extienda. ¿Extienda de quién? ¿De qué clase? De una superclase que yo ya la tengo creada. Yo tengo esto, ahora digo, voy a crear esta clase, camión. ¿De quién va a heredar los métodos y atributos camión? De vehículo, ¿sí? Entonces yo, como ya lo tengo definido a vehículo, y lo tengo definido aquí, vean, lo tengo definido en otro paquete. Yo ahora estoy en un paquete llamado unidad 2 TP256, y al otro, a vehículo, lo tengo definido en otro paquete que se llama unidad 2 TP234. Entonces yo en este nuevo paquete voy a utilizar todos los conceptos que ya están guardados en esa clase que yo ya he creado. O sea, no va a hacer falta que yo me copie toda esa clase y la vuelva a definir aquí. ¿Sí? Si esa clase ya estaba creada, yo la puedo volver a utilizar. Por eso justamente se llama reutilizar. Entonces ahí voy a usar vehículo. ¿Sí? Y vean que automáticamente Java ya me reconoce el vehículo. Y aquí arriba, si pueden ver, me dice de dónde sacó vehículo. Lo sacó del paquete TP2, como unidad 2, TP234.vehículo. O sea, fue acá y fue ahí. Y fue directamente a esa clase. Ahora, si yo la llego a sacar a eso, me va a dar acá un error. ¿Por qué? Porque no lo reconoce. ¿Sí? Entonces yo voy, vengo y lo importo.
Entonces la definí una única vez y la puedo reutilizar tantas veces como yo quiera. Y a partir de esta clase voy a crearme otras clases. ¿Sí? Entonces, al hacer esto, camión, esta clase camión ya hereda los métodos y atributos de esta clase. Entonces vamos a ver qué métodos y atributos tiene esa clase. Tiene estos atributos, tiene cantidad de ruedas, color, marca y modelo. Y después tiene constructores. ¿Sí? O sea, yo puedo crearme un constructor pasándole la marca y el modelo y ya automáticamente tendría que tener un objeto con estos dos valores. Podría crearme un objeto con esos dos valores. Entonces, aquí vamos a venir. Vamos a poner class. Y acá vamos a crearnos una clase para testear, para probar cómo funciona esta clase camión. Entonces vamos a poner camión. Es camión, y como esta clase yo le voy a llamar test, significa que yo voy a poder ejecutar esta clase, entonces voy a tener que crear sí o sí que esté habilitado el método main. En las otras clases recuerden que no va a estar habilitado el método main, porque bueno, no se van a poder ejecutar las clases esas, solamente van a servir a fines de diseñar todos los conceptos estos de herencia. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Creo un camión. Entonces me voy a crear un objeto camión, le voy a llamar C, le voy a llamar new y llamo al constructor. Como en camión, en esta clase no tengo creado nada, vean que no tengo creado nada, tengo solamente creado el nombre de la clase. Pero, ¿qué dijimos con respecto a los constructores? Si yo no tengo creado ningún constructor, ¿qué es lo que hace Java? Me asigna uno por defecto. Me asigna uno por defecto, entonces yo lo llamo a ese constructor por defecto. Aquí lo estoy llamando. ¿Sí? Lo he llamado y ya está. Ahora, yo puedo llamar al objeto que se llama C punto y vean que cuando hago ese punto, yo puedo acceder a todos los métodos y atributos que tiene ese objeto. Y vean que tiene métodos y atributos que son de la clase Object, que es lo que tiene cualquier objeto. ¿Por qué? Porque todo objeto dijimos que hereda de la clase principal, que es Object. ¿Sí? Y después, ¿de quién más hereda? Vean que acá dice vehículo. El vehículo. ¿Por qué me sale esta herencia de vehículo? Porque yo le dije que herede todos los métodos y atributos de vehículo. Por eso es que me sale eso. Si no, no me hubiese salido todo eso. Entonces, al salirme todo esto, yo puedo usar todos estos set y puedo usar todos esos get. O sea que puedo interactuar. Puedo hacer c.set marca y le puedo dar una marca a ese vehículo. Que se llame, ¿cómo se llaman los camiones? Marca de un camión. No existe Iveco. camión. Volvo. Iveco. Ahí está, Volvo. 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 Entonces c.set cantidad de ruedas. Este va a tener 16 ruedas. C. Set, ¿qué más puedo tener? Un color. Va a ser color rojo. ¿Sí? Entonces yo tengo esos datos que le voy colocando a mi objeto camión. Y ahora yo creo que tenía un método que se llama imprimir. ¿Sí? Entonces este método ya me puede imprimir todas las características que tiene este camión. Entonces yo voy a ver acá, vamos a ejecutar. ¿Sí? ¿Y qué me dice? Dice, imprimiendo datos del vehículo, marca y el modelo. Este método solamente me imprimía marca y modelo. Como yo no le pasé el modelo, solamente le pasé la marca, me imprime estos valores. Ahora, si yo quiero que me imprima el modelo, entonces c.set modelo, y este va a ser modelo 2022. No sé. Y ya está. ¿Sí? Solamente haciendo esto, yo ya puedo obtener todas las características, todas las cosas que va a tener, o sea, un vehículo. Como este es un vehículo, va a heredar todas las cosas que yo le haya dicho en la clase principal.
que es vehículo. O sea, puedo hacer uso de todas estas cosas que están acá. Quiero hacer uso de este constructor, por ejemplo. Quiero llamarlo a este constructor, en donde le paso una marca y un modelo. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? Eso vamos a venir acá y vamos a comentar. Entonces acá quiero decir, ¿sabes qué? No quiero llamar a camión solamente, y acá quiero pasarle marca. Quiero pasarle el Volvo modelo 2022. Quiero hacer eso. Me dice no se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer? Porque no tenés definido dentro de la clase camión estas dos, o sea, este constructor que tenga esas dos, estas dos variables que le estoy pasando acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a la clase camión. ¿Por qué? Porque yo estoy en la clase camión. Voy a ir acá y acá voy a definir un constructor. ¿Sí? Este constructor va a recibir dos valores. Acá vamos a ver, si pongo usando campos, me dice no tengo ningún campo usado acá. Entonces no lo puedo usar. Entonces lo vamos a crear directamente. Public, ¿cómo se crea un constructor? Se coloca la palabra reservada public. ¿Qué más se coloca para definir un constructor? Nombre de la clase. Bien. Pongo acá y acá. Ahora, ¿qué va a recibir este constructor? Este constructor, ¿qué parámetros va a recibir? Y yo le estoy pasando acá. Recibe dos parámetros. Ajá, exactamente. Va a recibir un string que se llama la marca, coma, porque voy a definir dos, y va a recibir un string que se llama modelo. ¿Sí? Entonces, estos dos parámetros que van a venir aquí, yo no los voy a usar en camión. ¿Por qué? Porque esos valores no pertenecen a camión. Esos valores pertenecen ¿a quién? A vehículo. A vehículo. Como le pertenecen a vehículo, entonces yo voy a llamar al constructor, a este lo tengo que llamar. Tengo que llamar al constructor que recibe esos parámetros y que haga esto, y que los almacene. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Lo tengo que llamar a ese constructor. ¿Cómo se llama a un constructor que está en la superclase? Con la palabra reservada super. Bien, palabra reservada super. Y ahí tengo que poner la cantidad de parámetros que yo necesito llamarlo. Este constructor tiene 1 y 2 parámetros. Entonces acá le voy a pasar 1 y el otro parámetro. Entonces, al hacer esto, yo ya estoy invocando a este de acá. Y si hubiese hecho solamente con 1, si hubiese puesto así, me deja llamarlo, ya no tengo problema. ¿A cuál estoy llamando acá? De todos estos. ¿Al primero, al segundo, al tercero? A ninguno. Al segundo. Primero, que tiene solo marca. A este. Al segundo, perdón. A este. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Estoy llamándolo a este. Si hago solamente eso. Profe, ahí es como si estuviéramos enviando lo que guardamos mediante el objeto al constructor camión y después de ahí al constructor de la superclase, algo así sería. Claro, exactamente. Le estoy enviando mensajes. Le envío un mensaje primero a esta clase y esta clase, el constructor de esta clase se comunica con el constructor de la superclase.
Siempre yo voy llamando de a uno, ¿sí? O sea, siempre a mi inmediato superior. Este se puede comunicar con el constructor de este. Pero si yo acá hubiese tenido otra superclase, o acá mejor dicho, si yo hubiese tenido, por ejemplo, a ver, tratemos de dibujar algo así. Si yo hubiese tenido algo parecido a esto, y acá hubiese tenido una flecha que vaya desde acá hasta acá, ¿sí? Si desde acá, por ejemplo, no sé cómo llamarle a su clase, subauto, no sé, una subclase de auto. Si desde esta clase yo hubiese querido comunicarme con el constructor de acá, de vehículos, no puedo, ¿sí? Esta subclase se comunica con el constructor de acá, y que se comunica con este, ¿se entiende? Yo puedo tener una jerarquía de clases. Entonces, en esa jerarquía de clases, cuando yo tenga que pasarle datos a esta clase principal, yo no puedo ir directamente a eso. Yo siempre tengo que ir a la clase del cual yo heredo. O sea, esta subclase va a ir a su superclase y esta clase va a ir a su otra superclase. ¿Sí? Esa sería la forma, la idea de llamar a conductores que están arriba. Claro, profe, y si por ejemplo si tenemos, como dice usted ahí, si separamos por ejemplo una clase superior a auto y camión que sea por ejemplo con motor, cosa que quede en esas dos y bicicleta quede afuera, si queremos pasarle a vehículos sería más o menos lo mismo. Pasamos de auto a con motor y después a vehículo. A ver, para repetirme la pregunta porque justo no escuché mucho acá. O sea, si por ejemplo tuviésemos una clase superior entre que la compartan solo auto y camión, por ejemplo, que sea con motor, cosa que Ajá, bicicleta quede por aparte. bien. Bueno, sería más o menos lo que usted me estaba diciendo. Primero le pasamos Claro, a auto, después a auto motor y después a vehículo. pasaría al constructor de con motor y con motor se comunicaría con vehículo. Ah, bien, bien. Esa sería la forma. Y siempre se comunica así, con super. Super siempre va a la clase superior, a la clase del cual yo heredo. O sea, esto. Este super, estoy llamando a un constructor de esta clase, de la cual yo hago la herencia. Entonces, yo haciendo eso solamente, ya esto está correcto. Por lo tanto, yo puedo hacer c.imprimir y me tendría que mostrar estos mismos valores de acá. Lo corramos. A ver, hay algo que me da un error ahí. Me faltó punto y coma. Corremos y ya nos muestra eso, ¿sí? Y si yo acá le ponía el otro, Iveco era, y vamos a ponerle modelo Future. No sé si existirá el modelo Future, pero ya me saldrá. Solamente haciendo concepto de herencia. Ahora, si hay algo propio que yo quiero definir en camión, luego lo defino acá, en esta clase. Si hay un atributo que sea propio de camión, lo defino aquí. Yo sé que ese atributo no va a tener ningún tipo de relación con auto o con bicicleta, ¿sí? O sea, no va a formar parte de vehículo, solamente va a quedar aquí. Bien, ¿eso se entiende entonces, chicos? ¿Está entendido? Sí, Sí, profe. sí. Bueno, entonces, si ya entendemos esto, vamos al práctico y elijamos uno de todos estos que tenemos acá y nos pongamos a hacer. ¿Sí? ¿Cuál quieren que hagamos de acá?
A ver, El más difícil. es que no sé cuál es más difícil de ustedes. Ustedes díganme cuál es el que quieren y lo analizamos y lo vemos. Por eso yo les había dicho, revisen el práctico, vayan haciéndolo y si hay algo que no pueden hacer, entonces lo hacemos juntos acá. A ver, y acá parece que ya tienen partes de código. Dado el siguiente código, una superclase, un atributo. A ver, hagamos algo de los... A ver, veamos si tenemos tiempo, hagamos algo... Bueno, este creo que es sencillo. A ver, veamos. Usando la clase personas del práctico 2, crear una clase alumnos que herede los atributos y métodos de persona y agregue los siguientes atributos. Hay notas, un array de notas, matemática, lengua, historia. Y un constructor. Se debe pasar los parámetros del alumno, genera notas aleatorias y mostrar las notas del alumno. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Que por cada alumno, yo tenga un atributo que sea un array que tenga 3 valores. El primero va a ir la nota de matemática, el segundo va a ir la nota de lengua y el tercero va a ir la nota de historia. O sea que ustedes van a acceder a la posición 0, 1, 2, en donde 0 van a guardar matemática, 1 van a guardar lengua y 2 van a guardar historia. Y luego van a tener un método, o sea, un constructor, donde le pases todas las características del alumno, un método, o sea, va a ser alumno.generar notas, donde genere las notas de manera aleatoria. Esto, o sea, que me cargue estos valores de acá. Y luego mostrar las notas. Muestra las notas del alumno. Entonces, cuando yo voy y lo muestro, ¿qué es lo que va a hacer el método este? Va a recorrer este array y me va a mostrar nota de historia, saco tanto, matemáticas saco tanto, lengua saco tanto. ¿Sí? Es algo sencillo, así que esto no creo que tengan problemas, o sea, no deberían de tener problemas para hacer esto. ¿Se entiende cómo es el ejercicio este o no? ¿O alguien no entiende? Sí, sí se entiende. Yo no entiendo. ¿Qué es lo que no se entiende? ¿Qué parte es la que no entendés? ¿Cómo haríamos la herencia? Y la herencia se hace así. Si la clase persona la tenemos en otro paquete. Y si hicieron los prácticos, dice que está en el práctico 2, clase 1. El práctico 2, clase 1, acá, persona. Yo lo tengo, pero en otro entorno de trabajo. Bueno, no importa que lo tengas en otro entorno, pero vos ya la tenés a la clase persona. Si no la tenés, la copias a esa clase y la pones en tu paquete, por ejemplo. Yo acá, por ejemplo, tengo esto de persona, que lo habíamos definido con ustedes. ¿Sí? Habíamos dicho que una persona podría tener un nombre, un apellido, una edad, un DNI y un domicilio. Eso habíamos dicho con respecto a personas. Entonces, después habíamos creado constructores de esa persona, donde yo le pasaba un nombre y un apellido, o también lo podía llamar al constructor por defecto. Después teníamos otro constructor donde le pasaba todos los atributos directamente. Después teníamos un constructor copia, donde yo a partir de un objeto podía copiar los valores de otro objeto. Después teníamos el método imprimir, que me imprimía todos los valorcitos o todos los atributos que tiene persona. Y después teníamos los setters y los getters, como salen acá. O sea, setters y getters para cada uno de estos valores de acá. Entonces yo por medio de eso voy a crear una nueva clase que se llame alumno. Entonces vamos a ir a nuestro paquete de aquí. Vamos a poner new. Y vamos a crear una clase que se llame alumno. ¿Sí?
No voy a crear el método main. ¿Por qué? Porque esta clase solamente va a ser para describir cómo se van a comportar los alumnos. Luego me voy a tener que crear yo otra clase que se llame test alumno o test, no sé, ejercicio 1 del TP2, ¿sí? Ya buscaré yo un nombre y a esa clase sí la voy a hacer que se pueda ejecutar. Entonces, este alumno, si yo quiero que herede todas las características, métodos y atributos que tenía persona, entonces acá yo le voy a poner persona. Y ahora voy a dejar que el Eclipse me liste todos los lugares donde yo tenga persona dentro de este proyecto. ¿Sí? Cuando yo hago esto, voy y me fijo en un proyecto y en este proyecto, en todos estos paquetes, seguramente yo tengo muchas clases personas. Y esos son todos los listados aquí. Y el que nosotros vamos a usar, nos dice en el práctico, en la unidad 2, en el TP1, 2. ¿Sí? Entonces lo voy a seleccionar y de ahí voy a importar todas las características de persona. Entonces, haciendo esto solamente, este alumno ya tiene todos los métodos y características de persona que son lo que nosotros habíamos visto acá. O sea, ya sabe que va a tener un nombre, un apellido, una edad, un DNI, un domicilio. Haciendo esto solamente. Ahora, yo ya sé que tengo esos valores, ¿sí? Ya sé que los tengo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que crear un nuevo atributo que se llame notas, ¿sí? Y eso va a ser un array, me dice. Entonces, vamos a crear un atributo, private, que se va a llamar notas, ¿sí? Pero ese va a ser un array. Como va a ser un array, yo lo voy a crear de esa manera. Un int, un array, notas. ¿Y dónde voy a inicializar este array? Porque lo tengo que crear en algún momento. Cuando yo le quiera insertar valores o algo, tengo que crearlo. ¿Sí? Entonces, ¿dónde lo voy a crear? Lo puedo hacer aquí o directamente me conviene hacerlo en el constructor. Lo más lógico es hacerlo en el constructor. O sea, cuando yo creo un alumno, automáticamente le vamos a colocar que esté inicializado este objeto. Después, ¿qué más necesito? Necesito dos métodos, generar notas y mostrar notas. ¿Sí? Entonces vamos a tener void, vamos a colocar void, ¿por qué? Porque vamos a generar las notas. Yo voy a llamar a un método que me va a generar notas aleatoriamente. Entonces, no me tiene que devolver nada, solamente tiene que agregarle valores a este array. O acá también podemos hacer el que antes que me genere las notas, que me inicialice este array. Entonces acá podríamos poner notas, va a ser igual a ¿qué? A un new int de tamaño 3. Entonces aquí ya está inicializado ese atributo. ¿Sí? Aquí lo inicializo. O sea que ahora yo puedo ir y decir notas sub 0, por ejemplo, para la primera nota. Y acá, ay, perdón. O sea, si estamos hablando de la 0, estamos hablando de matemática. En la 1 era de lengua y la otra era historia. Entonces, para matemática, vamos a ver, este chico anda bien, vamos a poner 9. Bien, para notas sub 1, vamos a poner que anda en un 7. Historia, notas 0, 1, 2. Historia está más o menos, va a 5. ¿Sí?
Y eso es lo que yo le voy a decir para un alumno en particular. Pero ahora cada alumno tiene que generar notas aleatorias. O sea, yo tengo que generar notas que vayan desde el 0 al 10, por ejemplo. Tiene que ser aleatorio estos valores. Entonces nosotros habíamos visto ya en clases anteriores cómo generar números aleatorios Profe, para... Sí, podríamos usar el método random, mat random. ajá, exactamente. Exactamente. Entonces ahora vamos a poner in, que se llame nota. Nota generada, por ejemplo. Vamos a poner ahí. Acá podemos hacer mat. Acá vamos a hacer nota. Bueno, capaz que no ni haga falta esa variable, pero yo, bueno, pongo. No, era con, perdón, para el random. Nosotros teníamos una clase que se llamaba random. Usémoslo a la clase random. Una clase que se llamaba random y que yo hacía r.next next in y ahí yo le podía colocar un número y me decía me colocaba hasta ese valor, o sea yo le colocaba acá 10 por ejemplo y esto ya me generaba un número. Entonces esto yo lo podría haber puesto acá así. Profe, Ah, ¿el 10 está incluido o excluido? sí, estaba incluido. A ver, no me acuerdo, estaba incluido. Creo que es piso. Creo que tenía colocado 11 para que esté incluido el número 10. Sí, ahora sí, de 0 a 10. Entonces ahí, y este valor lo coloco acá. ¿Sí? Pero podría haberme ahorrado eso, y si todos lo entienden, colocamos esto acá directamente. Ahí, ahí y ahí. ¿Sí? Entonces haciendo eso, y borramos este de acá, acá me crea uno, me crea otro valor acá, y acá me crea otro. ¿Sí? Y ya está. Entonces me creo para la nota 0, para 1 y para 2, números aleatorios que van ahí entre el 0 y el 10. Entonces, si eso está bien, supongamos que está bien, nos queda hacer el otro método que era mostrar, ¿no? El otro era mostrar las notas. Entonces ahora vamos a hacer un public. También va a ser un void porque no me va a quedar nada, tiene que imprimir solamente. Mostrar notas. ¿Qué tendría que hacer mostrar notas? Mostrarme lo que hay en el array Right. nota. O Ajá. sea que usaría un ciclo. Exactamente. ¿Qué ciclo? En el chat una compañera dice un for. Sí, exactamente, un ciclo for. Hagamos un ciclo for que vaya de notas, len 1 más 1, o sea que incremente acá. Esto no lo tengo que hacer porque esto lo crea automáticamente, entonces acá vamos a hacer un CISO. Y vamos a poner mostrar notas de ahora yo le digo del alumno, pues nunca le dije de qué nombre ni nada, ¿no? Estaría peor acá ponerle del alumno tanto. Entonces, vamos a hacer un ciclo, tiene que mostrarme para el primero, para el segundo y para el tercero. O sea, tiene que mostrarme matemáticas, tanto, lengua, tanto, y el otro valor. Entonces, ¿eso cómo lo hacemos?
Si yo hago con un ciclo directamente, con un ciclo, y acá podemos hacer con un, vamos a usar un switch acá. Vamos a usar un switch, en donde el key sea la i, case value, entonces si vale 1, si vale 1, a ver, entonces si vale 1, vamos a poner inciso, significa que, perdón, va a ir desde, no tiene que valer 1, sino desde 0, porque tiene que comenzar con 0. 0 es matemáticas, entonces vamos a poner matemáticas, 2 puntos, más, y acá le vamos a poner notas, ¿sí? Sub qué, sub i. 0. Sí, podemos poner sub i o sub 0, porque el i vale 0 en realidad. Claro. Podemos poner eso. Break. Profe, Sí. una duda. Cuando tenemos un método, una función, y tenemos que retornar, ¿el retorno funcionaría igual que similar que el break? No. Yo No, porque era- el break, lo que me haría es cortarme el switch, este de acá. Tendría que cortarme el switch y luego volver el for hasta acá. Volver y volver y volver. Pero ya acá, en vez de colocar un if anidado, estoy colocando un switch. Entonces, si vale 0, quiero que me muestre matemáticas. Si vale 1, quiero que me muestre, era lengua, ¿no? Lengua, Sí. la subí. Y ahora me faltaría el 2. Las funciones, acuérdate que te devuelven un único valor. ¿Sí? Y esta es la historia. Y por default, no quiero que haga nada. Haría esto hasta acá, no hago nada. Vuelvo nuevamente acá y ya estaría. En teoría ya estaría. Veamos. Si no funciona, veamos por qué no está funcionando. Entonces ahora guardamos esto y tendríamos que hacer la clase para probar. Entonces sería test alumno y acá le vamos a poner tp 2 5 6 sería acá, ¿no? El ejercicio. Entonces vamos a poner que me cree y listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un alumno. Alumno, vamos a ponerle Juan a mi alumno. Va a ser un new alumno. ¿Sí? Vamos a poner ahí. Pero acá me estaría faltando, ¿qué cosa? Yo tengo que llamar a algún constructor. Ujú. Capaz que podríamos llamar a este constructor, donde le pase todos los datos. ¿Sí? Entonces, eso que está ahí, lo vamos a copiar. Y voy a sacar todos estos datos y lo tengo que crear acá en alumno. Alumno yo no tengo constructor, ¿ves? Yo tengo un private, tengo este método y este método solamente. Me hacen falta constructores. Entonces acá le vamos a poner un constructor. Y ese constructor lo voy a sacar yo del otro lado. Entonces acá vamos a colocar alumno, donde le voy a pasar un nombre, Esto no lo hago acá. Y solamente haría super. Llamo a este constructor de acá. Entonces vamos a colocar nombre, apellido, edad, DNI, domicilio.
Entonces, haciendo eso, yo desde acá ya podría haberle pasado. Dijimos nombre. Juan. Apellido. Vamos a ponerle Aguirre. Creo que era edad. 26. DNI. DNI va a tener, no sé, 35. Y domicilio. Este va a vivir en la Santiago del Estero al 1800. Bien, ahí yo ya he creado. Ahora yo le voy a llamar a Juan. Punto, y le vamos a decir que genere las notas para ese alumno. Y ahora vamos a llamar a Juan. Punto, que me muestre las notas. Y veamos si es que funciona. Y ahí está. Notas del alumno. Sacó un 6 en matemática. En lengua sacó 5 y en historia sacó 1. Ahora podríamos mostrar cuál es el nombre de este alumno. Entonces, ¿dónde, si tengo que modificar este código, en qué parte voy a modificarlo? En la En superclase. en el método mostrar notas. Mostrar notas, bien. Entonces acá dice notas del alumno. Bien. Entonces acá podemos poner CISO. Alumno. 2 puntos más. Quiero mostrar el nombre y el apellido. ¿Sí? Quiero mostrar el nombre, coma, apellido. Entonces, ¿cómo hago para hacer eso? Alumno no tiene nombre, no tiene apellido, no tiene nada acá. Todo, ¿dónde está? En persona. ¿No? Podríamos usar el super y get apellido. No, creo que con el get directamente te sale. Acá. Get nombre. Más. Vamos a ponerle coma, espacio, más, apellido. Get. Entonces, haciendo uso del get, que ese get no está acá, vean que en alumno no está ese get. ¿Dónde está ese get? En persona. Entonces, pero como alumno ya hereda todo lo de persona, también lo puedo usar acá. ¿Sí? O sea, basta con saber que yo lo tengo definido solamente. ¿Ven? Que acá lo tengo a get. ¿Dónde está? Acá tengo get apellido y get nombre. Entonces, eso yo lo puedo usar. Y listo, ya estaría. Entonces, vengo acá. Alumno, Juan Aguirre. Matemática, lengua, historia. Ahora saco otras notas. ¿Por qué? Porque estas notas son generadas aleatoriamente. ¿Ah? Genero otra vez. Saco un 10 en matemática, lengua 7 y un 0 en historia. Genero otra vez. Ahora saco un 9, un 3 y un 9. Y así sucesivamente puedo hacer con todos los alumnos. O sea, puedo eventualmente generar o crear un array de alumnos y a cada alumno generar notas y luego mostrar las notas. Pero para cada alumno tendría que crearlo. ¿Sí? Entonces puedo tener un listado con 10 alumnos, por ejemplo, y para cada uno de ellos haría todo esto de acá. Y todos esos datos los voy mostrando acá. ¿Sí? Entonces, con eso, ven que haciendo eso solamente ya está este práctico. O sea, este ejercicio en realidad. ¿Se entendió, chicos? ¿Cómo hacer este ejercicio? ¿Cómo se resuelve? Bueno, este de acá lo van a tener que hacer ustedes. Esto es, defina una clase superior que va a ser figura. Y luego van a ser 3 subclases. O sea que clase cuadrado va a extender de figura. Clase círculo va a extender
de figura. Y clase triángulo va a extender de figura. Cada clase debe tener los atributos y métodos necesarios para calcular el área. Es lo único que les dice. ¿Sí? Importante para tener en cuenta. Área de un triángulo, base por altura. Área de un rectángulo, base por altura. Perdón, acá base por 2 sobre 2, base por altura. Área de un círculo, 3,14 por radio por radio. O sea que ya sería pi por radio al cuadrado. Entonces, de acá, ¿cuál es la idea de esto? Es de que ustedes puedan crear una clase en donde tengan dos atributos, porque todas estas figuras van a tener dos atributos. Este va a tener la base, por ejemplo, base por altura. Este también. No, el círculo va a tener radio solamente. Y el triángulo va a tener la base. El triángulo va a tener base por altura. Y va a tener la altura también del triángulo. Base por altura sobre 2. Entonces, estaba pensando en los atributos que va a tener figura que no va a cumplir círculo. O sea, círculo no va a tener base por altura. Entonces, le va a convenir hacer lo... A ver, ¿qué les conviene hacer acá? El círculo solamente tiene que tener radio. Es el único dato que tiene círculo. Y solo va a necesitar de figura el método que se llame calcular área. ¿Sí? Es lo único, porque si yo le coloco acá base por altura, el círculo va a heredar eso, pero no voy a tener una base ni una altura en el círculo. Solamente tengo radio. Entonces, para que no se confundan, podrían colocarles acá nomás directamente los atributos, o la otra es colocar figura, pero al círculo sacarlo, o colocar un único atributo acá que se llame, no sé, colocarle un valor, y ese único valor es que yo lo voy a usar acá, y la altura que vaya acá y acá, solamente en el cuadrado y en triángulo. O podrían colocar base por altura en figura, y cuando utilicen círculo, usar uno de los datos nada más de la figura. ¿Sí? Si yo quiero crear un círculo, que el constructor sea uno solo, y ahí ese valor que ustedes le van a dar sea directamente el radio. Va a tener un atributo extra, círculo, pero ustedes no lo van a usar. Esa sería la otra. Pero lo que sí, más allá de eso, ¿cuál es la idea de esto? De que en figura ustedes tengan un método que se llame calcular área. Y entonces desde cuadrado yo pueda llamar a ese método, que el círculo pueda llamar a ese método, y que triángulo pueda llamar a ese método. ¿Sí? Entonces, cuando cuadrado llame ese método, cuadrado va a aplicar, no es cuadrado, ¿por qué no tengo cuadrado acá? Rectángulo, este sería para el cuadrado. Este que dice cuadrado sería en realidad este de acá, base por altura del rectángulo. ¿Sí? En realidad sería, sí, sería base por altura, porque es lo mismo. Este llamaría a este de acá, cuando quiera calcular el área. Ahora el triángulo va a ser esta en la implementación. Y el círculo va a ser esta la implementación. Entonces yo voy a tener un único método
que cada clase cuando lo llames se va a implementar de diferentes maneras, ¿sí? Eso en teoría, o sea, en la programación orientada a objetos, se llama, no se llama sobrecarga del método, vieron que había el concepto de sobrecarga, sino esto es sobreescritura de un método. Entonces yo al método que va a estar en la clase superior o en la superclase, lo voy a sobreescribir. Por ejemplo, si yo en persona tenía un método que se llamaba imprimir, y este me imprime los valores cargados, pero de persona, cuando yo en alumno, si alumno quiere imprimir, y alumno no tiene definido ese método, vean que alumno no tengo definido en alumno el método imprimir. Entonces cuando yo de aquí lo llame a imprimir, Juan.imprimir, ese método se va a ejecutar y me va a mostrar todos los datos que yo tengo en la superclase, o sea, en la clase persona. Ahora, si quisiera que un alumno, cuando yo lo llame a imprimir al mismo método, me genere otro código, o sea, me muestre otra cosa, entonces yo debo ir en la clase y ahí, vamos a poner acá, y ahí modificar, o mejor dicho, sobreescribir el método imprimir. O sea, acá voy a colocar public void imprimir, ¿sí? Y lo tengo que llamar, el método tiene que ser exactamente el mismo que el que está en la superclase. Si acá yo recibí un parámetro, acá también tengo que recibir un parámetro. ¿Por qué? Porque si no, este va a ser otro método diferente a este que está acá. Entonces, cuando yo llame a imprimir, vean que acá, cuando yo lo llamé, imprimió lo de persona. Ahora, si yo vengo y acá digo, CISO, acá le pongo imprimiendo datos de un alumno solamente, pongo ese método, o sea, pongo esta instrucción. Al hacer esto, que no he tocado nada y cargo, y vean que me dice imprimiendo datos de un alumno. O sea, no va a buscar al método de la superclase, sino busca primero al método que está en la clase. Como si antes yo no lo tenía definido a esto, si yo lo borro y no lo tengo definido y lo vuelvo a llamar, llama a la superclase. ¿Por qué? Porque busca primero en la clase y como no está, busca en la superclase y como ahí está, lo llama. Ahora, yo lo defino en la clase, entonces lo llamo y me busca el método que está ahí en la clase. Y ya no lo llama al de la superclase, ¿sí? Ya no lo va a llamar más al de la superclase. ¿Por qué? Porque yo ya lo tengo definido aquí. ¿Sí? Ese concepto, esa pequeña cosa que hicimos ahí, se llama sobreescritura de un método. ¿Sí? Entonces, acá... O sea, profe, que en este ejercicio, en cada una de nuestras clases, digamos, clase triángulo, clase rectángulo y clase círculo, deberíamos reescribir el método, digamos, del cálculo de área. Claro, exactamente. Exactamente. Eso es lo que tendrían que hacer. Tendrían que sobreescribirlo a ese método. Esa es una forma de hacerlo, ¿sí? Ahora, hay otro concepto que también lo habían preguntado ahí la última, no me acuerdo si fue el jueves, cuando yo tenía clases abstractas, ¿sí? Una clase abstracta es cuando yo creo una clase, pero no puedo, por medio de esa clase, generar objetos. Solamente me sirve a fines del diseño solamente,
¿sí? No puedo crear objetos como esto. Entonces, una clase abstracta, o sea, en una clase abstracta yo puedo generar métodos abstractos. ¿Qué significa que un método sea abstracto? Si yo en la clase figura genero un método abstracto, toda clase que herede de figura debe sí o sí implementar ese método abstracto. Es como que yo lo estoy obligando cada vez que creo una clase heredada de figura, debo sí o sí implementar el método abstracto que haya definido en esta clase. ¿Sí? Esa es una manera de obligarlo al programador a que sí o sí implemente. En cambio, si nosotros no lo obligamos, yo lo puedo poner arriba, o sea, puedo poner acá un método, como ser en este caso imprimir, y alumno, si quiere lo sobrescribe, y si no quiere no lo sobrescribe. ¿Sí? Ya depende de cada uno. Ahora, si yo quiero sí o sí decirle a alumno, che alumno, implementa vos tu método imprimir, esto que estoy haciendo acá, ¿qué tendría que hacer yo? Vamos a crear en esta clase, ¿sí? Miren. Vamos a crear acá un método public. Vamos a ponerle abstract void, ¿sí? Vamos a decir saludar, así. Vamos a llamar. Vamos a llamar saludar a este método abstracto. Así. Ahora, cuando yo defino un método abstracto, la regla me dice que una clase puede ser abstracta, pero no necesariamente tener métodos abstractos. Ahora, si en una clase existe un método abstracto, esa clase sí o sí debe ser abstracta. ¿Entiende? O sea, yo puedo tener una clase abstracta sin tener métodos abstractos. Pero en el momento en que yo cree al menos un método abstracto, la clase sí o sí tiene que ser abstracta. Si no, no puedo crear métodos abstractos. ¿Se entiende esa pequeña regla? Sí. Si yo tengo al menos un método abstracto, la clase, o sea, esta clase debe ser abstracta, sí o sí. Ahora, si esto es abstracto, no significa que yo tenga que tener sí o sí un método abstracto. Entonces, como yo acá estoy creando un método abstracto, esta clase debe ser abstracta. ¿Quién tiene que ser abstracta? La clase. Entonces, public abstract class. ¿Sí? Entonces, yo estoy definiendo una clase abstracta. ¿Qué significa esto? De que yo no voy a poder instanciar objetos de la clase persona. ¿Por qué? Porque son abstractos. Ahora, yo al haberme creado un método abstracto de esta manera, vean que es muy diferente a cómo yo creo los métodos. ¿Dónde está un void? Por acá, este void, por ejemplo. Esto es un método en donde yo lo implemento. En cambio, este método, ¿sí? Es un método abstracto en donde yo le digo cuál va a ser la cabecera, o sea, le voy a decir cuál va a ser la firma de este método, y solamente vamos a poner punto y coma. No vamos a colocar nuestras llaves para ahí hacer la implementación. Ahora, si yo no hago eso, entonces, ¿dónde está la implementación? Va a estar en aquella clase que herede de esta clase. Ahí es donde yo le digo que lo obligo a que toda clase que herede de persona implemente este método saludar. Entonces yo voy a alumno, en alumno me va a salir acá una advertencia que me dice,
vos tenés métodos sin implementar. O sea, tenés métodos abstractos que no lo estás implementando. ¿Querés implementarlo? Sí, le vamos a decir. Entonces, automáticamente me va a generar el método saludar. Y aquí yo lo tengo que implementar. ¿Sí? Entonces, esas son las dos maneras de que ustedes pueden hacer el cálculo del área. Yo defino un método abstracto que se llame calcular área. A ver, permítame un ratito. Esto porque si no... Yo defino un método abstracto, calcular área, y toda clase que herede de figura debe implementar ese método. Entonces acá me va a decir, me obliga a implementar el método calcular área. Ah, si yo estoy en, no sé, en triángulo, entonces el área lo voy a calcular de tal manera. Si yo estoy en la clase círculo, acá lo voy a implementar de otra manera. ¿Sí? Este, por ejemplo, va a ser saludar. Acá yo vamos a poner saludar. Saludar desde quién. Desde la clase donde yo estoy. O sea, alumno. Y si ahora me creo otra clase que se llame, por ejemplo, profesor. ¿Sí? Yo solamente me he creado la clase profesor. Pero ahora, profesor, le digo, ¿sabes qué? Quiero que extiendas de persona. Pero no de esta persona. Quiero que extiendas de la persona que nosotros tenemos acá. O sea, de esta persona. ¿Sí? Entonces vamos a borrarlo. Y vamos a decirle que quiero que extiendan de nuestra unidad 2 desde acá. Entonces, si hago eso, vean que a pesar de haber hecho, ya me sale acá una advertencia. ¿Y qué me dice esa advertencia? Tenés métodos sin implementar. ¿Por qué? Porque yo en persona he creado un método abstracto. Entonces acá tengo que implementar ese método abstracto que he creado. Por eso cada vez que yo herede de esta clase y cualquier clase que yo cree y herede de persona me va a obligar a que yo implemente ese método abstracto. Entonces sí o sí lo tengo que implementar. Entonces acá puedo poner eso. Saludar. Pero ¿desde quién? ¿Desde qué clase? Profesor. Ah, no. Ahora estoy desde profesor. ¿Sí? Entonces, cuando voy aquí, esto no vamos a, bueno, vamos a poner acá. Vamos a poner acá, test. Alumno y profesor. Si yo llamo a un alumno, bueno, el alumno Juan, ya lo tenemos, entonces hacemos Juan, punto. Y hacemos saludar. Vean que yo ya lo puedo usar. Ahora, si yo creo un profesor, le llamamos P, va a ser un new profesor y lo vamos a llamar solamente con el método, perdón, con el constructor por defecto. A este yo lo puedo usar y ponerle saludar. Vean que Juan realiza el método saludar y profesor realiza el método saludar. Pero Juan lo ejecuta de una manera y profesor lo va a ejecutar de otra manera. Juan va a saludar, pero desde un alumno, y profesor, va a saludar, pero desde un profesor. Saludar desde alumno, saludar desde profesor. O sea, este método sabe cómo se debe de implementar de acuerdo a la clase de la clase con la cual yo la llame. Ese concepto de tener dos nombres o el mismo, perdón, un método con el mismo nombre en diferentes clases, ¿sí? Pero con esta característica de que tanto profesor
como alumno heredan ¿de quién? De persona. De persona. O sea que están relacionadas estas clases, alumno y profesor. Hay una relación, hay un vínculo entre el alumno y un profesor. ¿Por qué? Porque ambas heredan de persona. Además, ambas tienen un mismo método que se llaman saludar. Pero Juan lo va a ejecutar de una manera, perdón, un alumno lo va a ejecutar de una manera y un profesor lo va a ejecutar de otra manera, a ese mismo método. Ese concepto se llama polimorfismo. ¿Sí? Ahí es donde existe el polimorfismo. Ahora, si estas clases no están relacionadas, y acá yo tengo, no sé, producto, por ejemplo, y acá tengo alumno, y a los dos le llamo saludar, ahí no está el polimorfismo, a pesar de que se llamen lo mismo. No porque se llamen lo mismo, el mismo método, ya actúa el polimorfismo. Va a actuar y va a tener sentido cuando las clases estén relacionadas. O sea que ambas hereden de una superclase en común. ¿Se entiende? Entonces ahí es donde tiene sentido el polimorfismo. Entonces, vimos polimorfismo, vimos sobreescritura de métodos, vimos sobrecarga, ¿sí? De métodos. O sea, todos estos conceptos que son, o mejor dicho, bases para la programación orientada a objetos. ¿Sí? Todos esos son comunes y son muy utilizados. Y en todos lados se lo utiliza. Profe, a mí me quedó una duda con lo que dijo, o capaz que yo entendí mal, de que una clase abstracta no me va a permitir crear objetos. Claro. Fíjate, yo quiero Y hacer, yo, mi clase abstracta es la persona, ¿verdad? sí, 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 Ahora sí. yo quiero crear acá una persona, un objeto persona. Ah, entonces vamos a poner persona, que le vamos a llamar, no vamos a llamar P porque ya lo usé, sino lo pone per, de persona, new, persona, y ahí, perdón, y hago eso. ¿Y qué me dice esto? Primero me dice que, y que como no lo reconoce a persona, y vean que yo acá ya lo estoy, ¿a dónde está? Lo estoy queriendo usar, y vean que la persona que va a estar en el TP2, ¿a dónde está? ¿Dónde está la persona? Acá, en unidad 2, TP1, 2. Unidad 2, TP1, 2, esta. Yo la quiero usar, ¿y qué es lo que me dice? ¿Ve lo que me dice ahí el cartelito? No se puede instanciar el tipo persona. O sea, yo no puedo crear objetos de tipo persona. ¿Por qué? Porque persona es una clase abstracta. Ahora, yo vengo, saco esto, ¿sí? Elimino eso. Pero para eliminar eso tengo que eliminar el método abstracto este que lo he creado acá. Lo saco. Este de acá me está dando un error porque extiende este override, no tendría que ir ahí. ¿Sí? Voy Claro, acá. no, ya entendí, profe. Yo, claro, ya entendí, porque decía, porque ahí está, lo está dejando crear un objeto profesor, pero no está creando un objeto persona, está creando un objeto diferente que hereda de persona. Ahí está, ahí ya entendí. Pero fíjate que yo eliminé y Sí, ahora sí puedo crear el objeto persona. claro, ¿Eh? Cuando sí. esto, si fuese abstracto, como estaba abstracto, no me dejaba hacerlo. Entonces, por medio de la programación, yo le voy a decir, no podés hacer tal cosa o obligarlo, ¿sí? al que está desarrollando
a decir, mira, cada vez que crees algo que herede de persona, sí o sí tenés que implementar este y este método, por ejemplo. Entonces, al obligarlo a hacer eso, sí o sí, para ello, yo tengo que crear métodos abstractos, pero si creo un método abstracto, la clase debe ser abstracta. Ahora, si yo he creado esto como clase abstracta, no quiere decir, o no quiere decirme que yo tenga que sí o sí tener un método abstracto. Bien, esa es la diferencia que yo le digo. Yo puedo crear una clase abstracta sin tener métodos abstractos. Pero ahora, si he creado un método abstracto, la clase debe ser abstracta. Ahora, si la clase no era abstracta, yo no puedo crear ese método abstracto. Sí o sí debe ser abstracto. Entonces, si he creado abstracto, esto no lo puedo hacer. Y ya está. Bien, ¿se entendió, chicos? Sí, Sí, profe. Bueno, eso mismo es lo que tienen que hacer en el práctico. Acá. Entonces pueden crear en figura solamente el método abstracto y definirlo esto como abstracto. Y acá lo implementan a ese método. ¿Sí? Pero los atributos yo les diría que lo coloquen acá abajo directamente. Que cuadrado tenga base por altura, que círculo tenga un radio y que triángulo tenga base por altura. Pues si no se van a confundir si lo colocan acá. Porque el círculo también va a heredar base por altura que no tiene. Círculo base por altura. Y como solo es a fines de hacer calcular área, entonces lo usemos a calcular área para que esté como un método abstracto acá. O no, también si no quieren, no hay problema, pues directamente lo ponen calcular área acá y acá yo lo puedo llamar directamente con otro nombre, con el mismo nombre, o sea que lo sobrescribo y listo. Bueno, vamos a pasarla, hoy es lunes, hacemos la clase. Lunes 13. Bien, esta es la contraseña. Chicos, le pasé la contraseña, por favor, coloquen asistencia. ¿Qué dice en los chats? A ver. Gracias por leerme. No había leído los chats. Profe, y eso tenemos que hacer por cada alumno. Persona y persona. Bueno. A ver, este código, el 3, ¿qué dice? Dado el siguiente código, ¿sí? Les dan un código que se llama tarjeta de crédito, calculo. Tiene un número, un nombre, un banco, un balance y un límite. Tiene esto que está acá. ¿Qué es esto que está acá? ¿Cómo se llama esto? Un constructor. 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 ¿Sí? Y acá, ¿qué estaría medio mal? ¿Sí? En esta llamada al constructor. Estaría faltando el this. Estaría faltando el this. ¿Sí? Acá no lo han puesto. ¿Por qué? Porque vean que si yo hubiese puesto el mismo nombre de las variables, ahí ya tendría que colocar sí o sí el this. Pero al haber colocado acá una letrita antes,
Ya como son diferentes, Java los detecta distintos, por lo tanto ya no se confunden y sabe qué número es un atributo y este es de acá. ¿Sí? Pero lo correcto sería que acá yo le pase números, no B número o B nombre. ¿Sí? Después que tengo un string, esto, ¿qué es acá? Bueno, tengo los get, tengo el límite, tengo un boolean, o sea, esto que está acá, ¿qué es? Es una función. Ajá, es una función. ¿Cómo se llama esa función? Puedo comprar. Puedo comprar, ¿sí? Y recibe por parámetro el B precio. Entonces dice, a ver, ¿qué dice? Si el precio, calculo que es el precio con el que yo quiero comprar, o sea, yo quiero comprar, no sé, qué sé yo, un televisor. Si ese televisor, el precio del televisor más el balance que yo tengo, supera el límite, entonces no lo puedo comprar. Profe. Balance, Sí, a yo le decía, yo tenía ahí dentro de un ejercicio mm, una función y adentro un switch. No tenía un for. Y quería poner el break después del return, pero no me permitía. Tenía que sacar el return y dejar el break. sí, porque vos el return tiene que ser una de las últimas opciones que vos haces en la función. O sea, colocarlo por ahí, acá, y sí, porque voy a decir, si yo voy por el if, yo termino ahí y ya no voy por esta parte. Entonces, no hay confusión ahí. O si voy por el else y voy por acá directamente. En vez de hacer esto, que por ahí puede llegar a confusión, ¿qué me convendría hacer? Algo para hacer una única llamada al return, porque eso sería la idea. Yo tendría que llamar una única vez al return y listo, y devolver el valor. ¿Qué podría hacer? ¿Cómo se podría solucionar esto para llamar una única vez? O sea, acá, en medio de estas dos llaves, colocar return, o sea, cuando salga del if completo, colocar return y listo. Podríamos usar una variable auxiliar del tipo boolean que guarde el valor Mm, lógico. Exactamente. Que esa variable auxiliar comience con falso, por ejemplo, y si entra por acá, a esa variable le coloco falso. Si entra por acá, a esa variable le coloco verdadero. Y acá que devuelvo la variable. ¿Sí? Y me evito de hacer este tipo de cosas que por ahí pueden llegar a confusión. Entonces, el return, yo tengo que tener un único return en todo el método. Siempre tengo que ir por un lado. Si yo tengo en un lugar opciones donde puede ir por más de veces un return, Java puede se da cuenta y nos genera el alerta ese de ahí. Entonces, mientras puedan evitar ese tipo de cosas, lo hacen. Si no, o sea, ya una vez que obviamente que estén, que por ahí tengan más experiencia con esto, que ya sepan cómo hacer, entonces sí, ya puedo usarlo directamente. Pero ahora que estamos aprendiendo con una variable, nos facilita eso. Yo coloco al final el return y listo. ¿Sí? Y ya está. ¿Qué tenemos acá? Pagar tarjeta. Y acá le pago un monto. ¿Sí? Lo mismo acá. ¿Ven? Este tipo de cosas, de intrusiones acá, nosotros lo hacemos con el this. ¿Sí? Cuando me refiero a un atributo y yo necesito que esto sea un atributo, tengo que colocar this, porque si no, yo ahora estoy viendo este código y no estoy en el Eclipse. Entonces en el Eclipse, capaz que me marque con un colorcito particular o con algo de alguna manera que yo diga, este es un atributo y este es un parámetro de acá. Entonces, si yo ahora estoy leyendo esto, yo no sé, capaz que balance puede haber venido por acá o lo haber sacado de otro lado este valor o de dónde viene.
¿sí? Entonces, si yo acá hubiese leído this.balance, yo estoy seguro de que balance es un atributo. ¿Sí? Entonces nos ayuda a la lectura realizar un buen código. Entonces, ¿qué es lo que hace? Directamente esto va a decrementar en el balance cuando yo pague la tarjeta. Capaz que el monto, no sé, el límite era un cierto monto y yo cuando voy pagando, entonces le voy descontando de este valor. Esto, ¿qué es lo que hago? Hace balance igual a lo que tenía balance menos el monto. Muestra datos, me va a mostrar el número y el nombre de la tarjeta. Public class tarjeta. Acá creo otra clase. Esta clase se llamaba tarjeta de crédito y esta se llama tarjeta. Acá tengo el método main, ¿sí? Entonces creo una tarjeta de crédito con todos estos datos. Creo otra tarjeta de crédito con todos estos datos y acá muestro los datos. Pero acá no, a ver, ¿qué más nos dice? Sabemos que existe una tarjeta de crédito con 5 atributos y 8 métodos. Además existe la tarjeta, la clase tarjeta, la cual tiene un main. Ajá, esta. Responda a los siguientes incisos. JP tarjeta. Este de acá. Y DMT tarjeta. O sea, estos dos objetos está preguntando. ¿Son dos clases nuevas? Si no es así, ¿qué son? ¿Qué respondemos ahí? No, no son dos clases nuevas, son dos objetos. Ajá, exactamente. Son dos objetos. Este es un objeto y este es otro objeto. Son objetos de la misma clase. O sea, son tarjetas de crédito. Nada más que este va a ser un objeto y este va a ser otro objeto. Este va a tener unos valores y este va a tener otros valores. Entonces, si no es así, ¿qué son? Son objetos. Son instancias de una clase. ¿De qué clase? De crédito. Ahora, JP tarjeta punto muestra datos. ¿Qué hace? Entonces vamos a A muestra muestra datos tendríamos que ir. datos. Esto que está acá. Ujú. ¿Qué es lo que hace? Imprime, ¿qué es lo que va a El imprimir? número. El número y el nombre. O sea, el número de qué número va a imprimir. Acá estaría faltando algún identificador que sea un poquito más claro, ¿sí? Más específico. ¿Qué número me vas a mostrar acá? Entonces, si vamos a mostrar número, ¿qué número? Retorna número. ¿Para qué será número? Número, tengo número. Calculo que debe ser el El número. número de la tarjeta. Entonces lo más lógico sería por ahí mostrarle, mostrar el número de la tarjeta. Por eso es que es importante también el identificador, ¿sí? Uno cuando ve un identificador y lo lee, ya nos tiene que dar una idea de lo que hace, no estar adivinando, a ver si era el número de documento, si era el número, no sé, de vencimiento, no sé, algo. Me tiene que decir qué número, ¿sí? Y mostrarme datos más específicos. Bien, entonces eso ya está. Mejore el método muestra datos. Ahí está, ¿ven? Para mostrar toda la información disponible. Entonces, muestra datos, que solamente me muestra estos dos, debería mostrarme todos los datos de la tarjeta. Ahora, ¿cuáles son todos los datos de la tarjeta? Y son el número de la tarjeta, el nombre del titular, el nombre del banco emisor, el balance que yo tengo en la tarjeta y el límite disponible. Entonces, todos esos valores deberían de estar acá. ¿Sí? Entonces, va a decir, el número de la tarjeta es tanto,
el nombre o el titular de la tarjeta es, mandan el nombre del banco emisor es más get banco, ¿sí? Y así sucesivamente. Modifique en el main de tarjeta para poder aprobar si JP Tarjeta puede comprarse una Ultrabook de 16.000. Si no es posible, mostrar el mensaje por pantalla. Ajá. Entonces, puedo comprar esto que está acá. Me devuelve solamente un boolean, ¿no? Esto me devuelve un boolean y yo le mando el precio. Entonces, ¿qué tendría que hacer acá? En JT, creo que era JP Tarjeta. Sí puede comprar. Entonces acá vamos a poner, abajo de esto yo tendría que poner JP Tarjeta punto, puedo comprar, y le paso por parámetro el monto que yo necesito, o sea, 16.000. Y después abajo que pregunto, y digo, sí, si puedo comprar con ese monto que yo le di, si es verdadero, entonces muestro este nombre puede comprar la Ultrabook. Y si no, no puedo comprar. ¿Por qué? Porque puedo comprar, me devuelve un boolean. Entonces yo tengo que usar ese boolean. Entonces, este método, que va a ser una función en realidad, la voy a usar en un if. If puedo comprar y le mando el valor, eso me va a devolver o verdadero o falso. Entonces, de acuerdo, si es verdadero, yo lo voy a poder comprar, y si no, no lo voy a poder comprar. Y el método que me dice, si precio más el balance es mayor al límite. Precio más el balance es mayor al límite. Acá yo, por ejemplo, le pondría a precio y balance entre paréntesis para decir, che, suma esto, y luego esa suma, compáralo con esto. No es cosa que nos genere un error por ahí, por las dudas. Bien, entonces eso sería de esa manera. No estaría de más tener un método que permita aumentar balance, ¿no? No, no estaría de más. Entonces, ¿qué haría si ustedes tuvieran un método que se llame aumentar balance? ¿Cómo usarían ese método o cómo lo implementarían? A ver, ¿cuál sería primero la firma de este método aumentar balance? ¿Y qué sería? ¿Sería una función? ¿Sería un procedimiento? ¿Se acuerdan de la clase donde veíamos la cuenta? ¿Se acuerdan que había una clase cuenta y ustedes tenían que hacer transferencias, tenían que hacer depósitos, reintegro? Bueno, es exactamente lo mismo que esto. Aumentar balance, me dice, cuando yo lo llame a aumentar balance, ¿sí? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Al balance que tengo, sumarle el valor que le voy a pasar por acá. Entonces, si mi balance era, no sé, qué sé yo, 50.000, y yo acá le digo, ¿sabe qué? Quiero meterle un poquito más de plata. Y entonces, mandale, no sé, 20.000 pesos más. Entonces, ahora mi balance nuevo, ¿cuánto va a ser? 70.000. Entonces, aumentar balance va a ser un void en donde va a recibir por parámetro el monto que yo le quiero aumentar, o el valor que yo le quiero aumentar. Y ese valor, ¿qué es lo que va a hacer? Adentro, el método, ¿qué es lo que va a hacer? En balance, va a tener que incrementar el balance. O sea que va a ser balance, va a ser a lo que tenía balance más ese monto que yo le he pasado por parámetro. ¿Sí? Le paso por acá. A ADM Tarjeta le informaron que debe pagar su tarjeta, pero solo pagará 1.500. Realice el pago y muestre la información actualizada de DM Tarjeta.
Entonces, él va a pagar un monto, nada más no va a pagar el total. Veamos si ya tiene un método pagar. Tiene un método pagar tarjeta. ¿Sí? Y yo le paso un monto. ¿Y qué es lo que hace en el balance? Hace que se decremente ese monto. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer yo aquí? Entonces, él va a pagar y paga este monto. Entonces, yo llamo al método pagar, le paso por parámetro los 1500 y luego, ¿qué es lo que hago? Imprimir, mostrar datos. Que ya me muestre cambiado los valores del monto este que está acá. Este 2000 y 10.000, ¿qué era? Estos son... Ahí tengo el balance y el límite. O sea, este es el balance y este es el límite. Entonces, si yo quiero incrementar el balance, se va a incrementar este valor. Y el límite sería este de acá. ¿Sí? Eso es lo único que tendrían que hacer ahí. Es trabajar con eso solamente. Analizamos este código, el 4. Dado el siguiente código, teniendo en cuenta, teniendo una superclase fruta. O sea que yo tengo que tener una clase superior fruta. Con un atributo peso y un método hacer jugo. O sea, lo único que yo tengo en la clase fruta es un atributo que se llama peso y un método hacer jugo. De dicha clase extienden otras tres que se llaman manzana, naranja y pera. Se sabe que las manzanas, dependiendo de su peso, dan el 30% de jugo. Las naranjas el 80% y las peras el 60%. Crear una clase, en una clase test, crear una colección de frutas aleatorias, manzana, naranja y pera, y mostrar la cantidad de jugo obtenido. O sea que hacer jugo para manzana dependiendo del peso. Ajá. Entonces, cuando ustedes llamen a implementar hacer jugo en la manzana, ustedes tienen que mostrar cuánto jugo hizo la manzana. Entonces, si la manzana pesaba, no sé, 1 kilo, imaginemos, el jugo generado va a ser un 30% de eso. O sea, no sé, 300 mililitros serían, o 300 gramos de jugo. Bueno, ese valor, 0.3 del peso, ¿sí? Las naranjas, el 0,8 y las peras, el 0,6. Entonces, el resultado que me va a mostrar va a ser el 0,6 de, o sea, multiplicado por el peso. Crear en una clase test, crear una colección de frutas aleatorias. Ajá. Y mostrar la cantidad de jugo obtenido. O sea que acá, en la clase test, ustedes van a crearse un array, por ejemplo, de frutas. Y ahí le van a crear, no sé, manzana, naranja y pera. Y ahí le van a poner un peso. Ese peso pueden ser sacados de un random, por ejemplo. Y que creen una partecita así y luego mostrar la cantidad de jugo obtenido. Claro, tienen que llamar para cada uno de los objetos, mostrar el jugo nada más. O si no, directamente creen 3 clases, o sea, una manzana, creen instancia en un objeto manzana, naranja y pera, le dan para que cree el peso o generar peso, una cosa así, y luego llamen a hacer jugo y listo. Y ya está. Y acá tienen que implementar el método hacer jugo. Esa implementación también la pueden hacer, como vimos hace rato, con las clases abstractas. O sea, ¿quién sería cada clase abstracta? Sería fruta.
¿Sí? A ver. Sí, Sí, porque dice que el método, que sería mi método abstracto hacer jugo, va a estar dentro de la superclase fruta. O sea que sí. exactamente. Y yo tendría manzana, naranja y pera la subclase. Está bien. Bueno, ¿se entendió entonces más o menos cómo hay que hacer esto? Ahora se lo entiende, después el hecho de que lo realicen, ¿verdad? Bueno, entonces ya saben cómo plantearlo, traten de plantearlo y si hay algo que no pueden hacerlo, me avisan ahí al grupo. A ver, veamos esta última. Ejercicio 5. Crear un paquete llamado model.herencia. Ajá. Dentro de la carpeta SRC. O sea, algo así sería acá. Dentro de este coso tengo que crear un paquete que se llame model.herencia. Acá me está dando errores porque nosotros habíamos puesto persona abstracta. Esto, a ver, ¿cómo hago? Lo saco. No, vamos a sacar esto de acá y vamos a sacar este de acá. A este lo voy a comentar para que no se me rompan los otros códigos, porque si no, a ver, pasa que yo acá tengo test persona, ¿ven? Entonces, como es abstracto, no puedo colocar clases abstractas. Entonces, esto lo voy a borrar ahí. Y acá vamos a poner, puede ser, vamos a poner ahí. Si yo coloco ese, se me rompen todos los otros códigos que teníamos en las otras clases. Entonces ahora está bien. Hacemos una modificación en uno y repercute en todos los otros lugares donde yo la llamo. Bien, entonces nos dice que creemos un paquete llamado de esa manera. Dice, y dentro del paquete poner en práctica el concepto de herencia. Para ello, crearemos la clase persona, profesor y estudiante. O sea, hay que crear una clase persona, profesor y estudiante. La clase padre deberá contener 5 atributos y las clases hijas deberán contener por lo menos 1 o 2 atributos. Entonces, de persona, profesor y estudiante, ¿cuál sería la clase padre? ¿Y cuál serían las clases hijos? Persona. Persona sería la clase padre. Ahora, tenemos que buscar, nos dice 5 atributos. Podemos usar las que ya teníamos antes, ¿sí? Y tal vez inventar algún atributo más. A ver, pensemos 5 atributos de persona que puede tener profesor y que puede tener estudiante. Nombre, apellido, DNI, edad, ¿Sí? Domicilio. domicilio. Ahí tenemos 5. Perfecto. Y ahora, ¿qué atributo puede tener el profesor que no tenga persona? O sea, que sea propio del Sueldo. profesor. Sueldo, bien. ¿Qué más? Un hito más. Profesión. Puede ser, sí, profesión. Título. Materia. Estudiante puede tener materias, sí. Ah, claro, sí, puede tener influencia. Pasa que Profesor puede tener. materia ya va a ser un array, vendría a ser, pero puede tener Sí. muchas materias. Tiene que ser, pensemos atributos que sean solos. Un número Antigüedad. de legajo, una cosa por el estilo. En la universidad, por ejemplo, se usa mucho el LU, que es la libreta universitaria, ¿sí? Esa puede ser una. Otra puede ser año de ingreso, por ejemplo, o universidad a la que asiste, ¿sí? Que no lo va a tener persona, pero el estudiante sí tiene que tener el nombre de la universidad, por ejemplo. Bien, entonces hasta ahí ya tenemos más o menos la clase y tenemos las subclases con cada uno de sus atributos. Me dice, luego implementar la herencia, o sea, crear una clase llamada
test herencia persona con el método main. O sea que esa gerencia que nosotros hicimos, nosotros vamos a crear clase persona, después vamos a crear una clase profesor que extiende de persona. Vamos a crear una clase estudiante que extiende de persona. Y de esas tres clases, o sea, esas tres clases yo no las voy a poner con el método main, sino me voy a crear otra clase que se va a llamar test herencia persona, y ahí voy a hacer las pruebas. ¿Para qué? Para instanciar profesor o estudiante, pero no personas, recuerden. No deberíamos de poder instanciar personas. En esta clase será creada dentro del mismo paquete, crear 5 objetos, clase hija, y mostrar los datos de cada objeto. O sea, es a fines prácticos nomás por lo visto. O sea, no hay mucho que hacer acá. O sea, tienen que crear eso y crear 5 objetos, darle valores y hagan un método que se llame imprimir datos y listo. Está regalado el ejercicio 5. ¿Y qué más tienen? 6, 7, 8, 9. Bueno. El ejercicio 6 tienen que hacer exactamente lo mismo por lo visto. Poner en práctica el concepto de herencia, crear la clase producto, productos lácteos y producto envasado. O sea, ahí cuál sería la clase padre, sería producto lácteo sería una subclase de producto y producto envasado una subclase de producto. La clase padre va a contener 5 atributos y la clase hija deberá tener un atributo para la cantidad de leche y la temperatura de refrigeración. Y el producto envasado debe contener un atributo de envasado, por ejemplo, en bolsa o en caja. ¿Sí? Entonces ahí donde dice tipo de envasado, en bolsa o en caja, o sea, ustedes decidan si en bolsa va a ser 0 o va a ser falso, o no sé, pues son 2 valores. ¿Sí? Entonces no se encierren en que tiene que ir sí o sí bolsa o un string que sea bolsa o caja. Coloquen 0 o 1 o true o false y listo. Entonces, producto envasado en bolsa, por ejemplo, sí o no. Si no es en bolsa, en caja. Y listo. Luego, implementar la herencia. Crea una clase test herencia producto. Con el método main, esta clase será creada dentro del mismo paquete, crear 6 objetos de la clase hija y mostrar los datos. Es exactamente lo mismo que esto, o sea, era para pruebas nada más. Y acá también, por lo visto, por las pruebas solamente. Una clase perro que se llama caniche y salchicha. Es lo mismo, chicos. Esto de arriba es exactamente lo mismo. ¿Sí? Bueno, y acá también por lo visto. Colectivo media, larga distancia. Y animal. Perro, gato y caballo. Y el ejercicio 10. Formas geométricas. Triángulo, rectángulo, también. Los atributos de clase, los atributos se cargan, se crean objetos. ¿No? Es exactamente lo mismo que los otros. O sea que estos ejercicios de acá son todos parecidos, son todos iguales. Los más complicados creo que estaban acá. ¿Sí? Así que bueno, espero que puedan avanzar con este práctico. Y bueno, mañana vemos algún ejercicio más, algo que no se haya entendido de acá, ustedes me van a decir cuál. Y vamos a dar por terminado este práctico y comenzamos con las siguientes cosas. ¿Ok? Pero Buenísimo. traten de hacer algo por lo menos de esto, como por lo menos para que se entienda. ¿Sí? Es muy Bueno, importante el profe. tema de la herencia, del polimorfismo, todas esas cositas que fuimos viendo. Así que practiquen y ahí para que les salga. Acá sobre todo, en calcular áreas se ve mucho el polimorfismo, así que traten de hacer este ejercicio por lo menos, este el 2. Bien, bueno chicos, Bueno, hasta preguntas. mañana. Un ratito, terminamos la clase. Muchísimas gracias, hasta luego. Bien, Luego, bueno, profe. chao.